¿Qué pacho? Mira, justo que lo necesitábamos. Puedo saludar. Antes me podía saludar y no me contestó. Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Tomando estos 7 minutos, pedimos disculpas. Ayer hemos tenido un problema importante con conexión de FiberTel. En diferentes lugares ha habido cortes y estuvimos programando justamente que no tengamos ningún problema, como no lo tuvimos ayer, pero parte del equipo se fue bloqueando de acuerdo, como somos una alianza federal, en algunos lugares se bloqueaba porque se caía FiberTel y después se caía en otro lugar. Así que estuvimos coordinando eso y les pido 1000 disculpas por este 7, 8 minutos que nos hemos retrasado, y agradezco mucho más la presencia de todos ustedes. Para nosotros es importantísimo este evento. Es de mucho esfuerzo, de mucho tiempo, de una alianza que le estamos poniendo como instituciones todo. Y la verdad es que los Policy Brief en esta presentación, que les aclaro que son de 3 días seguidos, donde ayer tuvimos de AFOLO, que es agro, hoy tenemos esta que es de Relaciones Internacionales, un área que es nueva para la alianza y un desafío y que no estamos muy contentos con ella, y mañana tenemos energía. Pero esto no significa que va a ser la presentación al público más amplio, sino que lo hemos hecho fundamentalmente pensando en que la invitación que les llegó a ustedes es porque ustedes están en tema, porque son académicos, porque representan un Estado subnacional que está trabajando con la alianza, o representan tal vez a un sector político de niveles no nacionales, periodistas, académicos y empresarios. Así que para nosotros es importante. Esto va a durar aproximadamente entre 40, 45 a una hora, como le habíamos adelantado a muchos de ustedes cuando preguntaron, y decirles que, bueno, esta es la agenda. Acá estoy haciendo la presentación. Luego vamos a tener a Pilar Bueno, que es investigadora del CONICET, negociadora de cambio climático por Argentina en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Es ex secretaria de Cambio Climático de la Nación. Y también está Agustina Pacheco. Antes con Pilar quisiera decir que ella sí nos ha ayudado a liderar este Policy Brief, y es alguien que tenemos mucho respeto. Ella es alguien que está en las COP cuando la vemos, es la persona que articula entre sociedad civil, política, empresas, y las negociaciones realmente las más duras, las más técnicas. Tenerla acá presente y que haya sido parte de este Policy Brief para nosotros no es menor. Bueno, ahora paso a Agustina Pacheco, que es coordinadora de Cambio Climático, de Desarrollo Sustentable en la Asociación Sustentar, licenciada en Relaciones Internacionales, Ciencia Política, magíster en Derecho y Economía de Cambio Climático. Agustina es una joven de 27 años, brillante en su tema académico, del interior también, de nuestro país, y alguien que ha puesto un montón de enfoque y ha sido justamente la coordinadora desde ACA para este Policy Brief de Relaciones Internacionales. Luego también nos acompañaron como autoras Paula Ellinger, que ustedes saben que es un think tank en sí mismo, que no puede estar con nosotros hoy porque está trabajando en muchos lugares como hace siempre, pero después tenemos la suerte de tener la Victoria Labucci, que es de nuestra fundación, y bueno, me siento un poco, levanto el pecho, que es alguien que articula mucho y muchísimo entre los jóvenes, la academia y fundamentalmente lo que es el sector ejecutivo, y ha trabajado muchísimo para que esto sea así. En esta parte quiero agradecerles al coordinador general de la red, a Carlos Tanides, que él es siempre el articulador no solamente entre todos nosotros, sino también en Relación Internacional, que tenemos con la WLF, y que ha puesto todo, como también nuestra querida Paula Bianchi, que hemos hecho un trabajo enorme de meses de hacer retrospección como organización, y después introspección, y trabajar juntos en ponernos de acuerdo en estos policy briefs. Daríamos paso a otro slide, por favor. No sé quién está manejando los slides. Acá estoy yo. Acá estamos.
La alianza, para los que no nos conocen, es una alianza muy potente hoy, pero que estamos poniéndole lo mejor de nuestras organizaciones en un trabajo interdisciplinario y estamos poniendo lo mejor de cada institución a favor de la alianza y en un sentido muy generoso, muy generoso. Intentamos hacer una voz propia, o sea, no solamente dejamos de ser, digamos, un poco esto del continente, ¿no? Que el I esté incluido en el we, que el yo, que la institución esté y poder trabajar juntos en el somos. Y eso es el trabajo más frondoso que la Alianza está haciendo. Y lo está haciendo con una idea de articular los sectores de diferentes caminos que vienen transitando, y no es menor. Eso es mucho tiempo donde es muy difícil hacerlo y ni les cuento en estado de pandemia. Teníamos un principio de la alianza donde fue físico y nos pudimos conocer, pero luego tuvimos que sostener esta confianza, esta alianza, esta empatía a nivel virtual, y eso fue otro desafío más para nosotros. En esta idea, entonces, la alianza es institucional, forma evidentemente por el sector privado, por la academia, la sociedad civil. Cuando hablamos de estados subnacionales, ustedes entienden, si bien como alianza nos presentamos y tenemos una voz en lo que es el gabinete ampliado de cambio climático, también nosotros en este aspecto trabajamos con los estados subnacionales, provincias, municipios. Trabajamos en forma colaborativa, esa palabra es muy importante para nosotros, es un trabajo positivo, colaborativo, donde se ha visto en estos policy briefs, se ha visto ese trabajo que nos llevó meses, para aumentar la ambición climática, motivar con el ejemplo y articular con el sector público nacional y con la sociedad en la promoción de acciones climáticas en Argentina. Creemos que podemos canalizar como este trabajo en conjunto de sinergia, realmente el apoyo del público para esto. La otra slide, por favor. Y ya voy terminando para dar a la parte importante, pero era importante que los conocieran. Acá vemos, no podría nombrar a todos, pero van a haber bancos muy importantes, van a haber empresas muy importantes que han tomado una decisión en el proceso de ingreso. Tenemos un montón de signatarios pendientes a sumar, que en este momento tenemos un proceso que justamente la pandemia lo frenó. Tenemos academia, tenemos sociedad civil, empresas de primer nivel, universidades, y tenemos aliados que estamos trabajando, que no son parte de los signatarios, como es el caso de Pilar, pero que estamos articulando ya en forma clara. Tenemos ahí una especie de board, donde justamente Carlos Tunídez es el coordinador general y Paula es la que nos ayuda a empujar, Paula Bianchi, y ese board está integrado por Vida Silvestre, la RAM-CC, está Avina, CREA, y la Fundación Nueva Generación Argentina, tal vez poniendo la bandera del interior. Pasamos a otra slide. Acabamos de sumar a Sustentabilidad Sin Fronteras, un grupo de jóvenes académicos espectaculares que trabajamos con ellos en la creación de la Fundación acá, o la formación que la alianza estuvo trabajando en la alianza en la LECOI, y un miembro de esta alianza hoy está representando a los jóvenes nos están representando en la LECOI internacional. Estos son los logos, ya los conocen, provincias, municipios, estados. Y bueno, para ir terminando lo mío, 3 policy briefs. 3 introspecciones de grupos que teníamos la misma forma de trabajar, apuntábamos al mismo lugar, pero teníamos que concertar. Y fue maravilloso tener esta experiencia que nos ha fortalecido como alianza. Estos policy briefs lo hemos hecho dentro del nodo que sería el nodo de política ambiental o incidencia política, si quieren llamarlo de alguna manera, que es justamente cómo mover la cosa, ¿no? Cómo llevarla adelante. Ahí está. Las instituciones que lo hemos llevado adelante, la Fundación tiene que ser más definidos dentro de nodos, medidas concretas para la elaboración de planes sectoriales y las LTS en mediano y futuro trabajo, pero trabajando siempre el día a día. No solamente la alianza es una alianza de tercero y segundo piso, estamos trabajando en lo territorial, y en eso estamos trabajando, por ejemplo, en el nodo Santa Fe, para hemos hecho trabajo con 400 integrales provincias. Bueno, aportar, y ya termino, medidas concretas para la elaboración de los planes sectoriales de las LTS,
y propuestas diferenciadas entre las que apuntan al 2030, que ya es hoy, y en eso estamos en este día a día y moviendo un poco las NDC y moviendo lo que podemos en todo nuestros expertise, todo nuestro potencial, y la implementación de las NDC, por supuesto, y las que apuntan al 2050, esta idea de pensar en el futuro y no estar en tanto conflicto. En esto, bueno, ahora tenemos ya la presencia de Pilar, y escucharla a ella, que es lo más importante. Perdonen esta parte que fue un poco más extensa, pero algunos de ustedes no conocían tanto la alianza y la situación en que estamos nosotros. Muchísimas gracias, Pilar, todo tuyo. Muchas gracias, Diego, y bueno, buenos días a todas y a todos donde nos estén escuchando y compartiendo esta conversación. Quisiera comenzar agradeciendo, por supuesto, a Diego y a la Fundación Nueva Generación Argentina, a Carlos y a la Fundación Vida Silvestre por todo el apoyo, por supuesto a ACA y todos sus miembros, sus socios, y muy especialmente a las autoras de este Policy Brief. Ha sido un ejercicio interesantísimo desde las conversaciones, poder establecer, digamos, esos puntos comunes, la escritura, los procesos de revisión, y no solamente a las autoras, sino también, como mencionó Diego, a las revisoras, entre las cuales están Marlene, Diedrich, también tenemos a Paula, Bianchi, así que bueno, muchísimas gracias de verdad a todos y todas las que participaron, cada uno desde su rol. Perdón que hay vientito, pero bueno, un poco de orearse un poco después de tanta reunión interna. También quisiera agradecer, está presente el decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, Gustavo Marini. La verdad que quisiera agradecer a mi facultad y a la universidad, la cual soy parte como docente, como investigadora, porque bueno, constantemente hay un apoyo a este tipo de trabajo, y en un Policy Brief sobre política exterior y relaciones internacionales me parece clave mencionarlo. Dicho esto, y sin más dilaciones, voy directamente al contenido de este Policy Brief. Este documento comienza un poco con una idea de diagnóstico acerca de algunos aspectos que hacen, por supuesto, de conocimiento colectivo en términos de esa brecha multidimensional en términos climáticos, y cuando hablamos de una brecha multidimensional nos referimos no solamente a la brecha de temperatura, que es algo que constantemente podemos escuchar en los medios de comunicación y por supuesto de la mano de la ciencia, sino también a la brecha vinculada, o sea, con la mitigación que tiene que ver con la adaptación, los impactos del cambio climático, especialmente en nuestros países en desarrollo, del sur global, así como también de medios de implementación y especialmente de financiamiento. Asimismo, reconocer dentro de este diagnóstico, dentro de esta figura general inicial, el hecho de que los programas de recuperación durante y post-pandémico no están acorde en función de los distintos análisis internacionales que se están haciendo, realmente no están acorde con las necesidades de la transición y con los objetivos de largo plazo del Acuerdo de París en todas sus lógicas, ¿no? De mitigación, de adaptación, de financiamiento. Entonces este es un elemento que hay que levantar muy fuerte y es un contexto quizás duro con el cual hay que trabajar. Al mismo tiempo, reconocer que esta COP26, esta conferencia de cambio climático en el contexto de la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas y de la implementación del Acuerdo de París, está un poco lidiando con los desafíos tradicionales de una conferencia de esta magnitud, con las distintas deudas que han quedado de los procesos previos, como que hacen al mecanismo de mercado o a los mecanismos de mercado bajo el artículo 6, también de las brechas de adaptación y de financiamiento, el rol de las estrategias de largo plazo, pero también hay algunos aspectos que son coyunturales, igualmente o más significativos, que justamente tienen que ver con la hibridación de los procesos, la presencialidad, quiénes pueden participar y quién no, los análisis en este sentido, y en qué sentido se trata de una COP inclusiva y cómo todos podemos trabajar para que lo sea. Finalmente, en términos también contextuales, este elemento que es, por supuesto, frente a este contexto para la Argentina, sabemos que la Argentina ha presentado su segunda contribución nacional, su NDC, en la jerga climática, una contribución que
ha incrementado su ambición en relación con la previa versión 4 años antes, de 2016. Argentina se ha comprometido con la presentación de una estrategia a largo plazo en la COP, que estamos esperando, y al mismo tiempo tenemos todos los desafíos que devienen de la implementación de la ley 27.520, que es la ley de cambio climático, de presupuestos mínimos que todos conocemos, involucrando el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación y por supuesto otros componentes de la gobernanza que son claves y que también van a ser sustantivos en esta conversación de la interfase nacional-internacional de la política pública, que es el corazón de este Policy Brief. En ese sentido, nosotros buscamos generar un diálogo constructivo desde todos los actores de ACA y de todos los actores que pudimos contribuir con este Policy Brief, en un aspecto que quizás ha quedado por muchísimo tiempo bastante constreñido o encorsetado en un conjunto pequeño de actores, ¿no? O sea, que la discusión de política exterior climática es una discusión muy técnica, entre actores de unos muy pocos ministerios, y realmente nos parece clave abrir esa discusión en este contexto en particular a todos los actores subnacionales, no estatales, a la academia y a todo aquel que esté interesado o interesada desde toda esta perspectiva multidimensional que estamos mencionando, y es desde allí que justamente trabajamos esta mirada policéntrica y multinivel. La próxima diapositiva, por favor. Y justamente en ese sentido, nosotros partimos, y acá por supuesto haciendo tributo a la tradición de relaciones internacionales y de la concepción de política exterior, cuando uno analiza las concepciones tradicionales, no me voy a ir por la academia y por lo conceptual, simplemente recordar que las nociones de política exterior justamente han estado especialmente concentradas en el rol no solamente del Estado-Nación, sino incluso del gobierno nacional, y también del Poder Ejecutivo, incluso dentro del Poder Ejecutivo muchas veces la propia Cancillería. Entonces esta posición quizás un poco más revisionista no tiene que ver con el o, ¿no? Sino que tiene que ver con el y. ¿Qué otros actores sumamos a la luz del andamiaje, de la arquitectura que nos propone el multilateralismo climático en el Acuerdo de París? Nosotros no estamos inventando cosas, sino que ya el Acuerdo de París constituye un esfuerzo multiactoral, y justamente desde esa mirada reconocer el rol que tuvieron, especialmente el empuje desde 2014, desde la Conferencia de Lima, pero desde allí la Alianza de Marrakech, hoy los esfuerzos de Race to Zero, de Race to Resilience, digo, hay un conjunto de esfuerzos que se han venido cimentando entre sí y demostrando que para lograr todas las metas colectivas del Acuerdo de París y la ambición y progresión de los esfuerzos, necesitamos a todos los actores. Entonces, desde esa perspectiva es un y no es un o, ¿no es cierto? Es con todos, es con todas, es desde esa perspectiva, es construyendo desde todos los actores, y desde ahí pensamos esa lógica de multinivel y policéntrico. La próxima slide, por favor. Desde allí yo estoy compartiendo esta presentación con una de las queridas autoras, que es con Agustina Pacheco. Ella va a continuar refiriéndose a las posiciones claves que nosotros estamos marcando. Yo quisiera muy brevemente referirme a adaptación, que es uno de los temas que nosotros abordamos en este Policy Brief, y en ese sentido, ustedes saben que ha habido una fuerte atomización de la agenda de adaptación, y de hecho, por eso yo puse allí en el slide un comentario de que al momento que nosotros realizamos este Policy Brief, no estaba todavía sobre la mesa una propuesta del Grupo Africano que justamente trata de unificar los puntos de agenda en función de este mismo diagnóstico, que hoy está sobre la mesa y que Argentina tiene la posibilidad de apoyar, por supuesto, y justamente lo que trata es de hacer esto, ¿no? Reconocer que adaptación está en todos lados, entonces no está en ningún lado, y que no sabemos cómo todas esas partes, la meta global, el informe del Comité de Adaptación, el informe anual, el review del Comité de Adaptación, el reconocimiento de esfuerzos, digo, es grandísima la agenda de adaptación, podría estar por lo menos 20 puntos tiene, entonces es importante entender adaptación en sí mismo, y también cómo adaptación ingresa en el balance mundial, porque el balance mundial, como ustedes saben, ya está comenzando, estamos iniciando la primera etapa, y ahí son más signos de pregunta, más preguntas que aclaraciones o afirmaciones en términos de ese rol. Nosotros acá trabajamos
uno de esos puntos, que es la meta global de adaptación en el artículo 7.1 del acuerdo, y por supuesto trabajamos algunas opciones de política, no exhaustivas, pero sí creemos, y quiero ser muy corta porque ya estoy un poco sin tiempo, quiero decir que digamos, uno de los grandes desafíos para no irnos con las manos vacías de la COP es poder entender cuál es esa hoja de ruta que necesitamos construir en Glasgow. Eso es lo posible. Lo posible no es generar nuevas definiciones, nuevos conceptos que ya tenemos, ni definir las metodologías, ni ahondar sobre lo que el Comité de Adaptación ya dijo, sino realmente que podamos establecer un grupo de trabajo de muy alto nivel, en el contexto de los propios órganos subsidiarios, si es posible, para poder discutir de acá a los próximos 2 años cuestiones que sean, es más el cómo, ¿no? O sea, cómo vamos a operacionalizar esta meta conforme a los distintos puntos de partida de los estados. Y en ese sentido quiero reconocer 2 aspectos más. Uno, que para que la Argentina se pueda posicionar claramente frente a este debate, su política nacional de adaptación tiene que estar acorde, ¿no? O sea, que tenemos que tener, necesitamos ese plan nacional de adaptación, necesitamos que las metas, que las actividades, que el sistema de monitoreo de adaptación, de acuerdo al ciclo de política y las guías que todos conocemos del LEG, puedan realmente estar conforme y que podamos entrar a ese debate en paridad de condiciones, ¿no? O sea, que el punto de partida no sea mucho más atrás en comparación con otros estados, y ahí es donde tenemos bastante trabajo para hacer, y sin duda que estamos esperanzados de poder colaborar en este sentido, y esa colaboración también tiene en América Latina una oportunidad muy, muy significativa, y uno de los desafíos quizás más importantes políticamente de esta conferencia, que va a ser el asunto de las vulnerabilidades y circunstancias especiales de África. Lo dejo ahí por tiempo, pero por supuesto para el tiempo de preguntas podemos ver si hay algún interés en ampliar estos aspectos. Cedo la palabra a Agustina, que va a continuar con la presentación, y nuevamente agradeciendo. Perfecto, Pilar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias no solo, como vos mencionabas, por todo lo que fue el proceso y por toda la excelente presentación que has hecho hasta ahora del Policy Briefing en el que he tenido el gusto de participar. Gracias por pasar a la siguiente slide. Como había mencionado entonces Pilar, vamos a abordar, o la idea de abordar en esta sección son distintos posicionamientos clave que hemos identificado de camino de cara a la siguiente COP26 a realizarse el mes que viene. Como había abordado Pilar, desde lo que tiene que ver con los posicionamientos de adaptación, el siguiente tema que identificamos como clave de construir, si se quiere, una posición más fuerte al respecto, tiene que ver con los procesos de aumento de la ambición en las metas de mitigación, y sobre todo en lo que refiere a la construcción de las estrategias de largo plazo, y cómo Argentina va formando parte de este discurso, si se quiere, o de estos diálogos en el plano internacional, al mismo tiempo de cómo construye y gestiona esos diálogos y esos procesos en el plano nacional. Entonces, a nivel internacional, en el marco de la Convención Marco, lo que vemos es que, de la misma manera que como sucede con la adaptación, la mitigación no se encuentra unificada en una sola agenda o en un solo mecanismo, sino que hay distintos procesos o distintos elementos donde se van articulando de alguna manera las distintas estrategias o procesos vinculados a la mitigación. Tenemos en este sentido todo lo que tiene que ver con los procesos de las contribuciones nacionales, asimismo lo que tiene que ver con las estrategias de largo plazo, y todos los procesos transversales que tienen que ver con diálogos multilaterales para aumentar la ambición, para asegurar procesos de transparencia, y sobre todo para acordar los medios por los cuales se va a difundir los distintos estadios de implementación de estas estrategias, y de qué manera se va a poder realizar la evaluación y el monitoreo de estos distintos procesos. Entonces, en este sentido, vemos que en el marco internacional se está realizando un esfuerzo mayúsculo en tratar de generar estándares comunes a los distintos países, a los distintos actores, para poder facilitar este seguimiento, como mencionábamos, esta evaluación, y es imperioso que desde Argentina se acompañe a estos esfuerzos, no solo siguiendo las directrices que se proponen desde la Convención en lo que tiene que ver con los mecanismos de comunicación, las características que deben tener dichas comunicaciones, no solo en términos temporales, sino en términos más cualitativos, de qué manera se deben hacer, y en este sentido acoplarse a los distintos periodos propuestos por la Convención y por los distintos acuerdos resulta indispensable para poder
facilitar este concierto internacional y no quedarnos fuera del momento en que se está buscando generar en estos procesos de construcción. A nivel nacional, en el proceso de elaboración de la política, específicamente de las estrategias de largo plazo de Argentina, vemos en primer lugar este tema que ha sido un eje central del diagnóstico, como pueden ver del policy que hemos presentado, que refiere a la gobernanza, refiere a esta búsqueda y necesidad por incluir a diversos actores, tanto de una manera multiescalar como, perdón, como policéntrica, que permita, ¿sí?, una construcción inclusiva y justa, pero al mismo tiempo que tome esa diversidad como un eje fortalecedor, como un eje estructurador que permita la inclusión de múltiples visiones y múltiples perspectivas para una construcción de una estrategia de largo plazo que sea realmente efectiva, justa, pero al mismo tiempo alcanzable, y sobre todo esta frase, que no deje a nadie atrás, que tenga en cuenta a todos los actores y a todas las necesidades, no solo en materia de adaptación, sino todas las potencialidades en términos de mitigación. En ese sentido, se espera que en el marco de la próxima COP, Argentina pueda presentar una LTS que se apoye fuertemente en iniciativas de carácter público-privadas que reflejen esta articulación que se busca construir a nivel a nivel nacional, y asimismo fortalecer todo lo que tiene que ver con los procesos que faciliten la evaluación y el seguimiento tanto de las metas a largo plazo como la meta de largo plazo de lograr una descarbonización hacia 2050. En este sentido, el principal desafío que se encuentra entre estos procesos de los que venimos conversando tiene que ver con lograr una consistencia entre los procesos que se dan en la esfera internacional con los procesos que se dan en la esfera nacional y la forma en la que se proyectan esos proyectos a nivel nacional en la esfera internacional, es decir, lograr una articulación efectiva en estos juegos de dos niveles y los procesos que surgen desde el marco de la Convención, con los procesos, necesidades y articulaciones que se van dando, las construcciones que se van dando en el plano nacional, y cómo eso entonces se proyecta, o lo proyecta Argentina en el plano internacional. Y por último, respecto a mitigación, es clave avanzar, tal como lo decía Pilar, no solo quedarnos con las metas o no solo quedarnos con los acuerdos y los discursos, sino avanzar en la construcción de los medios de implementación, que sean medios de implementación que sean claros, justos, asequibles y que sigan un proceso de transparencia que aporte o que apunte a generar y posibilitar una gobernanza inclusiva. Pasamos a la siguiente diapositiva. Perfecto. Respecto al financiamiento, vemos que sigue o que tiene una dinámica muy similar a lo que veíamos con respecto a negociación, en lo que se refiere a estas diferencias que hay entre las dinámicas a doble nivel, es decir, entre aquellas cuestiones o diálogos o procesos que van sucediendo en la esfera internacional, diferente o desacoplados hasta cierto punto de los procesos que se van dando a nivel nacional. En ese sentido, en la esfera internacional es preciso continuar fomentando o buscando un aumento en la ambición en lo que refiere a los compromisos de financiamiento y seguir apostando o buscando construir mecanismos y una arquitectura de financiamiento que promueva y facilite la previsibilidad de dichos flujos, tanto a nivel, en el marco de fondos multilaterales como bilaterales, y el equilibrio sobre todo, y esto es un eje que ha sido central y que hasta el día de hoy suscita gran discusión, que tiene que ver con las distintas relevancias que se le van dando tanto los ejes de adaptación como mitigación, y las necesidades sobre todo para los países del sur global de que haya un equilibrio entre lo que es la adaptación y la mitigación. En cuanto al financiamiento, perdón, ahí creo que hemos perdido la diapositiva, no sé si podemos volver a compartirla. Un minuto, ya la vuelvo a compartir, Agustín.
Perfecto, ahí se vuelve a ver la pantalla. Perdonen, esto es lo que le adelantamos, los 7 minutos esos que tomamos. Hay un problema serio con Fiverr. Bien, igualmente, Agustina, confirmame si ves correctamente mi pantalla y puedes seguir con la presentación. Sí, perfecto. Si podrías poner una diapositiva en la diapositiva anterior. Perfecto, muchísimas gracias, Paula, se ve perfecto. Entonces, como mencionábamos, respecto a lo que tiene que ver con la arquitectura de financiamiento en la arena nacional, es imperioso avanzar en procesos que aseguren la transparencia de estos flujos, pero asimismo la transparencia en cuanto a las necesidades reales que tiene el país en materia de financiamiento. Como todos sabrán, la nueva NDC propuso nuevas metas que ya se desacoplan de alguna manera de la necesidad de financiamiento, de flujo de financiamiento de carácter internacional. Sin embargo, se sigue sosteniendo estos flujos de financiamiento como elementos clave para poder cumplir con las metas propuestas o presentadas en la contribución. Entonces, en este sentido, resulta indispensable generar un proceso de sinceramiento y de transparencia con cuáles son las necesidades específicas de financiamiento y hasta qué punto o en qué medida los flujos de financiamiento internacionales deben articularse con los procesos nacionales para posibilitar posibilitar la consecución de dichos objetivos. Un punto también muy vinculado con este elemento de ser lo más transparentes y lo más sinceros posibles con las necesidades reales de financiamiento con las que contamos para poder implementar los distintos objetivos, y también muy vinculado con la agenda de mitigación, tiene que ver con un posicionamiento históricamente sostenido por diversos países del sur global, entre los cuales se encuentra la Argentina, que tiene que ver con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, y la manera en la que se ha ido construyendo, interpretando y reinterpretando este principio. Hoy en día vemos que hay un proceso de contestación y reconstrucción, si se quiere, de este principio, donde vemos que distintos actores en el plano nacional van sosteniendo distintas visiones o distintas interpretaciones de este principio, ¿sí? Ya sea centrado, si se quiere, más hacia lo que tiene que ver con responsabilidades comunes, y otros actores más centrados en la posición histórica que refiere a las responsabilidades, pero desde el punto de vista de las responsabilidades diferenciadas, que es de alguna manera el discurso que hemos sostenido, el posicionamiento que hemos sostenido, sobre todo en el plano internacional, en lo que refiere a las exigencias de mayores flujos de financiamiento. Sin embargo, el hecho de tener hoy en la esfera interna distintas visiones sobre este principio llama a una necesidad de diálogo y de acoplamiento de dichas visiones para poder articular entonces un posicionamiento que sea mucho más firme y que realmente acople de alguna manera a las distintas voces y nos permita tomar un posicionamiento que, si bien se centre en una exigencia por un mayor financiamiento, también sea sincero o que se acople y se articule a una verdadera consecución de los objetivos del Acuerdo de París y que derive efectivamente en flujos de financiamiento que acompañen un proceso de descarbonización que nos lleve a la neutralidad de carbono como estrategia de largo plazo. En este sentido, entonces, tanto para financiamiento como para mitigación, resulta clave una alineación de las estrategias de largo plazo y de las formas o los procesos por los cuales construimos los flujos de financiamiento que lleven entonces efectivamente a un cumplimiento de las metas del Acuerdo de París, que nos permita mantenernos por debajo de las distintas metas de temperatura que plantea el acuerdo y asimismo lograr la indispensable neutralidad de carbono como estrategia de largo plazo para poder entonces efectivamente acompañar tanto desde el plano nacional como en la esfera internacional a estos procesos que hoy en día se tornan, como lo había mencionado excelentemente Pilar, indispensables si queremos cumplir con las metas que nos permitan mantener un sistema climático que sea lo más estable posible. Si quieren pasar a la siguiente diapositiva, le doy nuevamente entonces la palabra a Pilar para ir cerrando con algunas reflexiones finales que hemos abordado en el Policy Brief. Muchas gracias, Agustina, y aprovecho también para ir teniendo en cuenta
algunas de las aproximaciones en el chat, más allá de que obviamente después pueda haber ampliaciones. En ese sentido, creo que la pregunta de Carlos en el chat es el corazón de esta parte de reflexión final y de cómo nosotros estamos entendiendo la política exterior en este brief en particular y en la propuesta, porque más allá de un documento, la propuesta detrás del documento, que es esta construcción nacional e internacional de la dimensión, dejar de ver la política exterior como un aspecto aislado, que lleva adelante un pequeño grupo técnico que muchas veces ni siquiera conocemos, donde el resto de los actores participan en eventos paralelos, pero quizás están por fuera de esa construcción. Entonces me parece que esa idea de codesarrollo, de coconstrucción, digo, y de participación hay que ponerla ahí en un punto clave. Y en términos de construcción de coherencia nacional e internacional, por supuesto, esto que planteábamos de la plena implementación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático en todos sus componentes, porque en la medida en la cual la Argentina logre su Plan Nacional de Mitigación y Adaptación, logre el pleno funcionamiento de toda su gobernanza climática en todos los niveles del gabinete, en el Consejo, que entiendo que todavía no está en funcionamiento, el Consejo Asesor, que realmente estos espacios sean arenas para justamente que todos los actores, incluyendo por supuesto los académicos, pero no solo, digo también por el comentario de Melissa, y después podemos profundizar un poquito más sobre eso, que me parece que es sustantivo, la lógica y esa interfase ciencia-política dentro de todo este debate. O sea, la implementación de todo este andamiaje normativo que nosotros ya tenemos desde una perspectiva de construcción de una política pública sólida en el tiempo, en mitigación, en adaptación, digo, nos va a dar la base para un proceso, para asumir una posición en el proceso negociador que sea obviamente más sostenida. Y ejemplos obvios aparecen justamente dentro, mencionó Agustín algunos, yo mencioné otros, digo, cuando uno habla de adaptación, tener en este momento una posición sólida respecto a la meta global de adaptación, respecto a los distintos puntos de agenda que mencioné y que no mencioné por una cuestión de tiempo, se hace muy difícil sin tener ese Plan Nacional de Adaptación. Efectivamente tenemos, por ejemplo, una comunicación de adaptación, que es un documento muy importante para poder asumir esa negociación, pero también necesitamos ese Plan Nacional de Adaptación que nos establezca cuáles son las prioridades, las vulnerabilidades, los riesgos principales, las acciones que se priorizan desde, digamos, de los distintos sectores de la Argentina, construido de modo participativo, un proceso de monitoreo también conforme a la norma. Entonces digo, por dar un ejemplo de adaptación, pero digo, también Agustina se refirió al financiamiento y la mitigación en ese sentido, ¿no? O sea, nosotros podemos ir y lo tenemos que hacer, exigir los 100.000 millones, exigir la paridad 50-50 de mitigación y adaptación, la transparencia dentro de esa provisión que no ha sido la acordada desde el año 2010, sin duda, pero al mismo tiempo también nosotros tenemos que acomodar nuestros flujos financieros y entregar cuanto antes y ser claros respecto a nuestra hoja de ruta de descarbonización. Entonces ahí es donde esos procesos nacional e internacional adquieren otro tipo de coherencia, otro tipo de lógica, ¿no? Y en ese sentido, y un poco para finalizar al menos esta parte, decir que para ello también nosotros necesitamos algo que muchas veces discutimos con distintos actores. El proceso en la convención nos permite en muchos casos dar mayor visibilidad a la cuestión climática, a las políticas climáticas, también dar empuje, ¿no? O sea, opera como una palanca, y creo que todo eso está buenísimo, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que utilizar esas palancas, esos empujes, conforme a las prioridades de política nacional, y eso también se adecúa a la cuestión de los documentos, ¿no? O sea, que la Argentina no puede ir detrás de la presentación del NDC, la presentación del LTIES, la presentación del BUR, la presentación del BTR, solamente hay que generar todos esos documentos, hay que presentarlos, es nuestro compromiso, hay que hacerlo. Ahora, para que esos documentos nosotros nos posicionemos con una lógica multinivel, policéntrica, todo lo que venimos conversando, y haya una consistencia, digamos, esa política, ese paraguas que constituye la política climática en todos sus condimentos, en todos sus componentes, tiene que ser, digamos, mucho más prolija, mucho más clara. Entonces eso va a permitir que quizás no estemos saliendo con la urgencia del documento, ¿no? Que a veces es un poco la sensación que a uno le da desde distintos roles, y entiendo los desafíos que esto
requiere para la política argentina, pero bueno, me parece que es importante que sea un norte, ¿no? Y por supuesto, finalizar con esta idea de que nosotros estamos comprendiendo la política climática como una política participativa, como hemos dicho, una política justa, en términos de la transición justa de las fuerzas laborales y de toda la transición justa, de la justicia climática, desde la perspectiva de los principios tradicionales de Río, sin duda, a pesar de su evolución, como comentaba Agustina, que sea equitativa para nuestros países desde el sur global y que por supuesto contribuya al progreso de la ambición conforme a la ciencia climática internacional y también nacional, y a las prioridades que se siente la Argentina desde ese escenario multiactoral. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, les agradezco muchísimo, ha sido una presentación en tiempo y forma, a pesar de los problemas de conexión que estamos teniendo en diferentes regiones y en ciudades, estamos conectados. Te pido por favor, Paula Bianchi, que vos leas las preguntas por si no se van a cortar, porque en la región de donde está la fundación se nos está cortando bastante seguido y desaparecemos y aparecemos, no sé si se dan cuenta. También está Carlos Tanides, que es nuestro coordinador general, que perfectamente puede ayudarnos a usar estos últimos minutos que nos quedan hasta completar la hora que habíamos propuesto. Y bueno, y te agradezco, Pilar, también que hayas hecho nuestro sentido rosarino y que lo hayamos saludado a Gustavo Marini, que siempre estamos, que nos acompaña en la facultad y acá estamos. Y nuevamente, para terminar, yo agradecerle también a Victoria y a Marlene Dietrich de la Fundación, que han trabajado muchísimo en esto, al igual que todo el equipo. Así que, Paula, si querés, tomalo para no tener problemas de que yo me corte en el medio y Carlos, ayúdame, que creo que no se te cortó menos. Gracias, Diego, gracias, Pilar, gracias, Agustina. Sí, yo invito a Carlos Tanides como coordinador de la general de la Alianza para la Acción Climática Argentina a leer las preguntas que están en el chat. Carlos, te escuchamos. Sí, ¿me están escuchando? Excelente. Bueno, una de las preguntas ya la contestó Pilar, fue la primera, y mencionó la segunda, pero la voy a repetir a ver si tienen algo como para agregar a este cuestionamiento acerca de la opinión que tienen acerca del rol de la Academia Argentina en el marco del proceso nacional de adaptación y mitigación. Bueno, si les parece, doy ahí algunas perspectivas y después, por supuesto, le cedo también a Agustina para que ella también pueda hacer sus propias aproximaciones. Agradeciendo también esta pregunta. Me voy corriendo del sol para que me puedan ver un poquito más. No sé si se me ve entre el viento y el sol. Bien, con respecto a este vínculo, para mí esta pregunta es central y ha sido el eje de mi carrera, de mi perspectiva acerca de cómo trabajar cambio climático, de mi vida personal. Así que la verdad es que, por eso les digo, es muy cara para mí, en el mejor de los sentidos. Yo creo que la Academia Argentina es muy sólida, tanto en su sistema de investigación como en su sistema universitario, público-privado. Nosotros tenemos profesionales, investigadores e investigadoras muy destacados y muy destacadas a nivel internacional, en todas las materias en las cuales la política climática requiere insumos claves. También creo que ha habido una fuertísima desarticulación entre la construcción de política pública en general, por supuesto climática muy en particular, y nuestra academia. Y creo que esa desarticulación ya no solamente no tiene propósito, sino que es digamos, quizás una falta de criterio, una pérdida de oportunidades estratégicas que nosotros ya no estamos en posición de solventar. En ese sentido también se entiende que los académicos y las académicas tienen quizás distintas posturas, distintas miradas, algunas quizás incluso no tanta experiencia en el plano internacional, y otros sí, y otras sí, muy involucrados en los procesos, en la convención, en el IPCC y en otros espacios, pero esto es algo que hay que desarrollar, que hay que co-construir, que hay que poner en valor, y para esto también se requiere financiamiento interno, se requiere que
haya mucho más diálogo, identificación clara por parte de quiénes son esos actores que vienen desarrollando estas actividades, quiénes ya están involucrados, poder también hacer transferencias de conocimiento, porque a veces sucede que algunas que ya vienen empapados en ciertos procesos no tienen la oportunidad de poder transferir ese conocimiento a otros actores más jóvenes, y eso es sumamente importante. Así que yo creo que hay una potencialidad, pero también una responsabilidad muy importante en esta pregunta, y por mi parte realmente, y desde la Facultad de Ciencia Política y desde la Universidad de Rosario, un objetivo muy concreto en este sentido. Perdón, yo perdí a Pilar, no sé si ustedes la están escuchando bien. Sí, se está escuchando muy cortado, Pilar. El último tramo se cortó se escuchó muy cortado. No sé si nos estás escuchando. Pilar. Ah, si quitas la cámara mejor por ahí. ¿Estás escuchando, Pilar? Ya acaban de tener algún problema de conexión. Bueno, yo puedo agregar algo a esto que está diciendo Pilar, si me permitís, Agustina, un segundo. Me Perfecto, parece, sí, puedo seguir después. también pertenezco al ámbito académico, así que creo que en general el ámbito académico, en mi percepción, está bastante separado del ámbito de decisiones políticas, y esto es algo que habría que corregir fuertemente, porque el ámbito académico, como acaba de decir Pilar, es muy sólido en Argentina, y sería un referente fundamental a la hora de elaborar políticas públicas. Y creo que eso, bueno, no está siendo, ese rol no lo estamos cumpliendo por muchos motivos diversos, pero creo que en parte quienes pertenecemos al sector académico deberíamos reclamar ese espacio. No lo estamos haciendo, creo yo, activamente. Nosotros deberíamos luchar por un espacio dentro de la gestión, no de la gestión, perdón, de la elaboración de políticas públicas más fuerte, más consolidado, más presente, de manera tal de que la voz de la academia tenga algún tipo de impacto, porque tenemos muchísimo por decir dentro de lo que es la conformación de políticas nacionales. En eso, Carlos, te ayudo en esa idea de justamente, ¿no? El ADN de la alianza tiene esa idea, ¿no? Justamente darle espacio y darle voz, y alzar la voz a los académicos y a los que a veces no se pueden escuchar a través de las estructuras que logramos conformar en la alianza. Paula. Ahí sí Sí, puedo vos. hacer un pequeño comentario. Coincido ampliamente con lo que vienen mencionando y sumo que desde mi perspectiva creo que el sector académico tiene una responsabilidad y al mismo tiempo una potencialidad que uno la podría entender, si se quiere, en tres dimensiones diferentes. Por un lado, la que han abordado perdón, tanto Pilar como Diego, que refiere a la articulación entre el sector académico con el sector político en los procesos de toma de decisión y la necesidad urgente que tenemos de poder fomentar esos espacios de diálogo y construir, ¿no?, esas alianzas y esa vinculación entre el sector académico en el marco de los procesos de elaboración y construcción de políticas públicas, y también de conformación de posicionamientos y de discursos, tanto a nivel nacional como en el plano internacional. Pero también me parece importante identificar dos dimensiones o dos aspectos que se suman a esta responsabilidad y que tienen que ver, en primer lugar, con el diálogo propio hacia adentro del sector académico. Hoy creo que, y esto lo abordó muy rápidamente Pilar, que hoy en día los distintos académicos, si bien poseemos un cuerpo de académicos y sobre todo trabajando en materia de cambio climático muy formado y bastante importante, el diálogo entre este cuerpo es casi nulo. Y esto uno lo puede ver cuando
no sé, simplemente al visualizar las agendas de los distintos congresos que se elaboran a nivel nacional, la falta de distintos espacios específicos vinculados a la articulación en materia de cambio climático, espacios multidisciplinarios vinculados a cambio climático. Eso es algo que se debería fortalecer para fomentar un diálogo inter e intradisciplinas, para fomentar que los propios académicos puedan presentar sus ideas y puedan co-construir ese conocimiento y que no quede relegado a los distintos equipos de investigación o distintos nichos de investigación, sino que haya una transferencia mucho más fluida, más dinámica y dialogada de dicha información. Y en segundo lugar, lo que tiene que ver hacia el interior de las academias como espacios de construcción y transferencia de conocimiento. Hoy vemos la carencia absoluta en los planes de estudio de la agenda climática y la agenda ambiental, siendo que uno puede reconocer la multidimensionalidad de estas agendas y no solo la posibilidad, sino la necesidad de introducir estos conocimientos en los distintos planes de estudio. Sin embargo, aún falta muchísimo camino por recorrer y es necesario que desde las universidades se tome la iniciativa o se tome el desafío de incluir estos tipos de conocimientos en todos los planes de estudio de las distintas carreras y en los distintos niveles, para que entonces podamos empezar a tener profesionales en todas las áreas que tengan habilidades para pensar y planificar y construir entonces un desarrollo sustentable y bajo en emisiones. Sin embargo, lo que tenemos es que hoy en día los planes de estudio referidos a este tipo de conocimientos son muy escasos, muy centrados, muy poco federales hacia el interior. Vemos una carencia muy grande de este tipo de conocimiento en los planes de estudio, y asimismo hace falta esto que mencionaba, una dispersión o una aparición de la agenda ambiental y la agenda climática en todos los planes de estudio, independientemente de la carrera, que no sea algo que solamente se encuentre en biología o en gestión ambiental, sino que en todas las distintas disciplinas podamos acceder a contenidos en los planes de estudio vinculados a cambio climático y medio ambiente. Ahora sí, Paul, no sé si tenías otro comentario. Bueno, muy bien. Estamos a 3 minutos ya de cumplir la hora que habíamos comprometido. No sé si Paula, Carlos, tenemos alguna pregunta más o alguna reflexión más que les parezca. Les pregunto a ustedes dos que me están ayudando. No, creo que vamos a cumplir con el horario, me parece pertinente. Así que cerrá, Diego. Y comentar, perdón, disculpen. Sí, Paula. Pilar efectivamente tuvo un problema con su internet y como pusimos ahí en el chat, vamos a estar enviando a todos los presentes el Policy Brief junto con la grabación y presentación de hoy. En eso les digo que, bueno, agradecerles, vieron que era verdad, ¿no? Esto de se cierren, se cae, pobre Pilar, está en Rosario en otra área de Fivertel y está cortándose la internet, esperemos que esto no pase. Agradecerle en el sentido a la que es autora también en el tema agropecuario, que ha sido Lara Sabino, y yo digo que con su actividad que hace un pulpo ha manejado para que esto no se corte y funcione, porque nos ha permitido esto, así que Lara, muchísimas gracias. Agradecerles muchísimo a todos, vamos a estar trabajando en esto, y hay algo importante, no somos de segundo piso, no somos de tercer piso, estamos trabajando en el territorio. Estos policy briefs se van a hacer carne en la política, se van a hacer carne en las empresas, y vamos a trabajar sobre ello, no solamente en lo que es la COP, sino que vamos a seguir trabajando, y también van a ser invitados ustedes a un evento que va a ser más amplio, ya no específico en cada uno de los policy briefs y con el expertise que ustedes tienen, sino que va a ser en los próximos días, lo vamos a estar convocando y esperemos que también nos acompañen. Muchísimas gracias, y en tiempo y forma, en el tiempo comprometido, les agradecemos muchísimo que se hayan conectado. Muchísimas gracias a los concejales, diputados provinciales, diputados nacionales que han estado presentes. Como a todos.